Muy buenas noches, mi nombre es Diego Castillo y bueno, yo les voy a poner un poco sobre el diagrama de flujo que sentaría las bases para la posterior creación de nuestro sistema de generación de constancias de estudios. Lo primero que tengo que mencionar es que lo creamos mediante un programa que se llama Flowering, el cual nos facilitó la creación de este tipo de esquemas. Sin embargo, cuenta con una limitación muy importante, que es que no trabaja con ninguna estructura de base de datos o simulación de base de datos. Para ello, tuve que simular la tabla de la base de datos mediante una función llamada alumnosBD. Las variables que están declaradas en este recuadro representarían lo que serían las columnas de la tabla. Y cuando se le asigna el valor a estas variables que representarían la columna de la tabla, estas serían las filas o el conjunto de datos de la tabla de la base de datos. Bueno, sin más que decir, voy a proceder a explicar el diagrama de flujo. Lo primero que hacemos es declarar la variable con la que vamos a trabajar. En este caso va a ser la cédula. Y le ponemos tipo de dato entero. Posterior a esto, le transmitimos un mensaje al usuario mediante un output que introduzca la cédula. Como pueden ver aquí. Y le damos permiso que mediante unos periféricos o dispositivos de entrada introduzca el valor de la variable antes declarada. En este caso yo voy a poner mi cédula porque es la que está registrada en la tabla. ¿Qué va a pasar cuando yo envíe mi cédula? Enviaremos como parámetro el valor de la cédula al controlador, que es el cerebro de la aplicación, el que realiza todas las operaciones lógicas de la aplicación. Entonces, la envío. Dentro del controlador encontramos dos funciones. La primera es conector BD. ¿Qué hace conector BD? El método conector BD es una función que representaría la conexión a la base de datos mediante una ruta que establece el programador. Vamos a verlo. Hablamos de una base de datos que está instalada en nuestro servidor. Hay que mencionarlo. Entonces, ¿cómo yo represento la conexión a la base de datos? Si se conectó o no, mediante esta variable. Se llama conexión es igual a true. Si se conectó, conexión es igual a true. Si no se conectó, conexión es igual a false. Y aquí está la condicional. Conexión tiene que ser igual a true para seguir el flujo del programa. En este caso, sí se pudo conectar a la base de datos. Pasamos a la siguiente función, que se llama obtener datos por cédula. ¿Qué hace esta función? Toma como parámetro la cédula introducida por el usuario y busca en la tabla si esa cédula está registrada. Si está registrada, sigue el flujo del programa. Empieza el procesamiento de constancia de estudio. Por el contrario, lanza un error llamado error al obtener datos. Entonces aquí la busca. Y bueno, al salir del controlador, entra una función que se llamaba generador de constancias, que posteriormente, en el diagrama de clase, sería la clase crear PDF. ¿Cuál es la función de este método? Simple, generar la constancia de estudio, cambiarla a formato PDF y mostrársela al usuario. En este caso está representado así.
el diagrama de flujo. Ya con esto terminaría el flujo de nuestro programa. Muchísimas gracias.